Sean bienvenidos a este viaje único. Soy Rodrigo García y los invito a que nos acompañen en un programa más de Criatura del Misterio. Seguinos en nuestras redes. YouTube, Criatura del Misterio. Nuestro Instagram, @kdm_misterio. Comunícate con nosotros a través de nuestro Gmail, criaturadelmisterio@gmail.com. Bienvenidos, criaturas de la noche, a un nuevo y escalofriante viaje, esta vez en Montevideo, ciudad de secretos anclados en la costa. Esta noche en Criatura del Misterio desenterraremos historias entrelazadas por la Rambla del Buceo, el Museo Zoológico Dámaso Antonio Larrañaga, el Cabaret de la Muerte y la leyenda de Alicia del Buceo. Seguinos en nuestras redes. YouTube, Criatura del Misterio. Nuestro Instagram, @kdm_misterio. Comunícate con nosotros a través de nuestro Gmail, criaturadelmisterio@gmail.com. Bueno, muy buenas noches. Hoy, para comenzar este episodio, este viaje, tenemos con nosotros un relato. Tenemos a alguien que está allí junto a nosotros en este momento en vivo. Hola, ¿estás por allí? Hola, buenas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Valentina. Valentina, ¿qué tal? Me contaron, me dijeron, y por eso nos pusimos en contacto contigo, de que viviste una historia en una parte de Montevideo a la cual hoy estamos haciendo referencia, que es la zona del buceo, más específicamente del cementerio del buceo por allí, ¿es verdad? Bueno, sí, eso sí. El verano pasado, en enero, estábamos volviendo con mis papás de un cumpleaños con unos primos que tuvimos en el centro de Montevideo, y volviendo hacia casa, pasamos por el castillo, y unos metros antes era de noche, y vi como una sombra que desde los metros hacia atrás que estaba, no la podía identificar bien, era alta, era blanca, y no se veía muy bien como una cara o ojos que tuviera. Después nos fuimos acercando y la vi parada en la entrada del museo. No sé si era un hombre o una mujer, parecía ser una persona adulta, no un niño, pero lo que sí es que me sentía observada. No le vi ojos, era como una sombra. Uh-huh. Estaba todo muy poco iluminado porque era de noche, no había pocos faroles. Me decías es que, la única que lo vio. Valentina, me decías que ibas en un auto, ibas Sí. sola o ibas con alguien más. Iba con mis papás. Con tus papás, me dijiste, ¿verdad? Es cierto. Y en ese momento, ¿no? En el momento que viste eso, ¿alguien comentó algo? ¿Alguien dijo algo? ¿O en ese momento preciso no se emitió comentario? Bueno, la verdad es que yo pensé que fui la única que lo vio, porque en ese momento mis padres iban charlando y los quedé mirando y les pregunté, ¿ustedes también lo ven? Y ellos me dijeron que no y siguieron con su charla. Después también miré a mi alrededor, vi un par de autos, pero no vi a ninguno de las personas que estaban adentro del auto, Uh-huh. viendo al museo ni nada. Me decías, ¿me puedes describir bien eso que viste, esa imagen que viste? ¿Qué características tenía? Bueno, era alta, eso sí lo puedo notar, como una persona, no sé, promedio o un poquito más, que no se movía, es decir, estaba como siempre en esa zona del museo, en la entrada, parada, no es como que seguía hacia el lado de la playa o hacia el lado de la Rambla más la ruta, sino que rondeaba ahí por la entrada. No tenía cara y estaba poco iluminada, era blanca, gris. Ajá. Bueno, bien. Luego que pasó eso, surgió la pregunta, ¿lo hablaste con alguien, lo conversaste? Bueno, en realidad no. Me fui confundida en ese momento y después me di vuelta a mirar por la ventana. No estaba más ahí después de unos segundos.
pero me quedó esa pregunta y si mis padres lo habían visto, otras personas también. Bien, ¿y ellos te refirieron algo? ¿Habían visto también o...? No, ellos no lo vieron, pero quizás estaban concentrados en otra cosa. Ajá. Mi papá iba manejando, entonces quizás no lo vio, pero mi madre podría haber tenido la oportunidad de darse vuelta hacia la ventana y poder haberlo visto. O sea, la única que lo llegó a divisar bien eso fuiste tú. Sí. Bien, bien. En el momento, ¿qué te generó? No sé, me sentí muy confundida porque cuando recién lo vi, que estábamos metros antes, no identificaba si era una persona porque no vi más gente alrededor de eso que vi, pero como me puse acercando y le pasé por al lado, lo vi bien y no fue miedo, sino mucha confusión. Ujú. Bien, te hago una consulta. Valentina, me decías, la zona es bien ahí donde hoy por El hoy museo. está el Museo Zoológico de Damaso Antonio Larrañaga. ¿Habías escuchado anteriormente o en algún momento alguna historia, algún relato o algo sobre esa zona? Bueno, yo nunca escuché nada, pero después, un tiempo después, lo hablé con mis amigos esto también, Ujú. y ellos me habían contado sus experiencias y cosas parecidas, pero nunca en esa zona, ni en el museo, no les pareció un lugar en el que pasaran esas cosas, Nunca ahí. nunca ahí. Bueno, muy bien. Impecable. Valentina, ¿algo más que quieras agregar sobre esta experiencia? No. Bueno, te agradezco mucho por el contacto y bueno, muchas gracias por el relato. Bueno, gracias a ustedes. No se vayan, ya volvemos con mucho más aquí en Criatura del Misterio. Bueno, inaugurado el 27 de mayo de 1956, el Museo Zoológico lleva el nombre del naturista Dámaso Antonio Larrañaga. Su edificio de estilo árabe domina el paisaje costero, siendo imposible no posar la mirada sobre él. En sus salas se exhiben esqueletos de cetáceos, numerosas piezas de mamíferos autóctonos, ejemplares exóticos y una biblioteca dedicada a la fauna uruguaya. Sin embargo, esas vitrinas de vidrio no solo reflejan huesos. Algunos guardias nocturnos afirman escuchar pasos en los pasillos vacíos y sentir una presencia que recorre las salas al compás de su propia respiración. Son varias las situaciones que en más de una oportunidad nos ha dejado presos del miedo en ese lugar, aislado de otras construcciones. Esos son los relatos que en varias oportunidades han dado los guardias nocturnos que allí trabajan. Seguinos en nuestras redes. YouTube, Criatura del Misterio. Nuestro Instagram, @kdm_misterio. Comunicate con nosotros a través de nuestro Gmail, criaturadelmisterio@gmail.com. Antes de ser museo, en el predio allí funcionaba la morgue del cementerio del buceo. Hasta 1910. El recinto quedó desolado, ya que nadie quería usarlo por haber sido morgue. Y decían que varios espíritus habían hecho de ese lugar su hogar. En 1930 se transformó en El Morisco, un cabaret de lujo con faroles de arabescos y un salón de espejos infinitos. Las crónicas de la época hablan de champagne y tertulias, pero también de un sangriento asesinato en el escenario. El local cerró sus puertas el año siguiente y en 1934 el servicio oceanográfico ocupó el espacio. Cuentan los trabajadores que tras las cortinas rojas aún se oye el murmullo de un micrófono fantasma y el eco de tacones que se detienen en seco. Rumores de la época refieren que en 1956, previo a la inauguración como museo, varios sacerdotes de la orden jesuitas hicieron una limpieza espiritual para deshacerse de los espíritus malignos que lo habitaban.
No se vayan, ya volvemos con mucho más aquí en Criatura del Misterio. Alicia nació en el buceo, junto a naufragios y viajes de leyenda. De niña jugaba en la playa y leía Las Mil y Una Noches en el viejo castillo de El Morisco, donde subía a la torre a escribir poemas soñando cómo reinar como una sultana. Con el paso de los años se convirtió en estudiante de música, caminando cada madrugada por la Rambla. En los años 50, un periodista llamado Julio descendía del ómnibus de la curva del buceo, un tramo apodado la Curva de la Muerte, por los accidentes que allí se cobraban víctimas. Fue en esa parada donde le ofreció a Alicia acompañarla. Ella aceptó, y noche tras noche compartieron confidencias entre las sombras y el murmullo del río. El vínculo creció, hasta que una noche, al despedirse luego de un baile, Julio le prestó un abrigo para cubrirla del frío. Él la había invitado a Alicia a pasear por el parque un sábado por la tarde. Pero aunque Julio la esperó mucho rato, Alicia nunca apareció. Intrigado, Julio fue hasta la casa donde acompañaba a la muchacha todas las noches y tocó a la puerta. Lo atendió una empleada del lugar, y él le dijo que quería hablar con Alicia. Sin decir nada lo hizo pasar y le pidió que esperara. Una vez adentro, Julio vio un piano y sobre él un retrato de la chica a la que él había acompañado todas las noches. De pronto apareció una señora mayor que se presentó como la madre de Alicia. Quería encontrarme con su hija esta tarde, pero ella no concurrió a la cita, le dijo Julio. Es muy difícil que ella pueda ir a esa cita, le respondió la mujer. Mi hija está muerta. Pero, ¿cómo?, dijo Julio. Ayer mismo me encontré con ella, no puede ser. Pero es así, le dijo la mujer. Esto parece una broma de muy mal gusto. Su tumba está en el fondo del cementerio, ¿por qué no va y se fija? Julio salió de la casa desconcertado por el episodio. No puede ser, esta mujer está loca, se decía a sí mismo. Pero a pesar de todo, se dirige al cementerio y después de buscar un rato, le pareció ver algo familiar. Su sorpresa fue total. En el cementerio del buceo, Julio encontró su abrigo sobre la tumba de Alicia, junto a un poema escrito en tinta azul que decía: al pie del mar susurra mi alma, atrapada en notas que no fueron tocadas. Desde entonces, quienes pasan por la curva aseguran ver una figura vestida de blanco, haciendo gestos para que aminoren la velocidad. Es el espectro de Alicia, una joven atrapada entre la música y el silencio, advirtiendo de nuevo el peligro de aquel asfalto maldito. Hoy el museo cobra vida cuando el sol se oculta. Dicen que en el antiguo salón de espejos del cabaret se reflejan sombras danzantes y que, al asomarse a la curva, el viento trae una melodía inconclusa de piano. ¿Es Alicia protegiendo con su presencia a quienes recorren la Rambla? ¿O son los fantasmas del Morisco condenados a repetir su último acto?
En Montevideo, cada piedra y cada cripta susurran historias que desafían el olvido. Esta ha sido La Curva de las Almas, un viaje donde la muerte y la belleza convergen bajo un mismo cielo estrellado. Esto ha sido todo por esta audición. Los esperamos muy pronto. Y llegamos al final de este programa de Criatura del Misterio. Locución y producción, Rodrigo García.